Hemos venido hasta Cork, la segunda ciudad de Irlanda, un lugar con gran ambiente tanto de día como de noche. Hoy es toda la calle peatonal, hay un montón de gente, puestos, hay todo el día música en directo. Lo más característico de Irlanda, como podéis comprobar, son los bares y los pubs. De hecho, estamos en uno de ellos, disfrutando de un concierto de jazz improvisado. Con la pinta y la música, ya son felices. Se la conoce como la Venecia de Irlanda por la gran cantidad de puentes que cruzan el río Lim. Es el centro más grande en Irlanda. ¿Nos vamos entonces? Sí. Bueno, estamos yendo hacia un edificio emblemático de la facultad y para poder llegar a él tenemos que cruzar el río Shannon, que es un río que atraviesa la universidad. Estamos en un puente que se llama el Puente Vivo porque se mueve con el agua del río y con el viento. El puente une lo que es las dos partes del campus. Este es el centro de música y danza de la facultad. El mural de detrás de nosotros cuenta una historia de dónde nació el río Shannon. Carlos, ¿lo sabes? Sí, me sé la historia. Podéis ver ahí un caballo y una chica, es una diosa irlandesa, que cogió una avellana de un árbol. Esa avellana se le cayó a un manantial. Ella cayó también dentro del manantial. El manantial enfureció y creó el río. De ahí viene Muy bien, Carlos, la historia. Lo que vamos a hacer es ver baile tradicional irlandés. Lo mejor es verlo. Y además, Carlos, hay una chica española que se llama Belén. Una española bailando música tradicional irlandesa. Sí, pues fue como todo un suceso de casualidades, digamos. A mí me encantaba la danza irlandesa, pero no tuve la oportunidad de aprender cómo se debía, digamos, allí, porque no había escuelas ni nada, y desde muy jovencita empecé a viajar aquí y allí. Y bueno, y este año hice el casting y entré. Ahora os hemos traído a la zona de deporte. Estamos andando por la pista donde yo vengo a correr. Aquí casi siempre está lloviendo. Oye, casi siempre. Casi siempre, de vez en cuando llueve. Para poder correr y no mojarte, han montado estas instalaciones que son maravillosas. Tenemos una piscina que es de tamaño olímpico, donde se entrena la gente por las mañanas. Después aquí al lado derecho tenemos lo que es la zona de baloncesto y de deportes al interior. Es un centro que se mueve muchísima gente, tanto la gente de la facultad que el público en general. La Universidad de Limerick es una pequeña gran ciudad. Es una ciudad. Los estudiantes viven en la ciudad universitaria de Limerick. Es diferente a las facultades que yo he conocido en España porque no solo la parte de estudio está en la universidad, es la vida en sí misma está en la facultad. Pedro, hay muy buen curso de, ¿cómo se dice? Periodista. Periodista, sí, aquí en la facultad. A ver si te apuntas. Luego me des el folleto. Vale, venga. Os voy a llevar ahora a ver Limerick, la ciudad de Limerick, que queda un montón de cosas por ver y tenéis que conocer un poquito donde estoy viviendo. Y ya me despido yo, ¿no? Sí, nos vamos a despedir de ti y muchas gracias por enseñarnos la ha universidad. sido un placer, ¿eh? Y un placer haberte conocido. A todos los manchegos, ¿eh? Que disfruten de Limerick, que conocen un poco de nuestro país, de nuestro país, ¿no? ¿Ya? Claro, yo ya aquí. me estoy integrando, ya es mi país también. ¿Hace un viento? Este es el tiempo irlandés. Ay,